Capítulo 18, parte 3. Como se acabó el bandidaje oficial y el despifarro, ahora el presupuesto nos alcanza para entregar pensiones a 12.101.000 adultos mayores. Esas pensiones son ya derecho constitucional, de modo que perdurará independientemente de quienes gobiernen. Desde enero de este año, la pensión aumentó en 25%. Ahora es de 6.000 pesos bimestrales. También se otorgan apoyos a 1.482.000 niñas, niños y jóvenes con discapacidad en todo el país. Gracias a convenios entre la Federación y los gobiernos locales, esa pensión es ya universal en 22 entidades: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Establecimos con estos estados un convenio en virtud del cual el gobierno federal aporta 50% y el local la otra mitad. Asimismo, hemos seguido entregando pensiones a 240.000 hijas e hijos de madres solteras. Es motivo de orgullo que a los jóvenes, antes calificados de manera despectiva como ninis, que ni estudian ni trabajan, ahora se les ofrece la oportunidad de trabajar durante un año como aprendices en talleres, restaurantes, tiendas, empresas y otras actividades productivas. Mientras se capacitan, reciben el equivalente a un salario mínimo. Agrego que hasta hoy han pasado por el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro 2.853.561 muchachos y muchachas. La mitad han sido contratados de forma definitiva en las empresas, talleres o en las organizaciones en las que se capacitaron. Un dato: en los 5 sexenios anteriores se destinó a los jóvenes 6.700 millones de pesos. En el nuestro, en 5 años se han invertido solo en este programa 111.000 millones de pesos. Asimismo, es muy satisfactorio poder informar que estamos otorgando 12 millones de becas cada año desde preescolar hasta posgrado, con una inversión histórica de 84.000 millones de pesos en 2023 y un total de 362.000 millones de pesos de 2019 a 2023. Además, en 2024, las becas de preescolar, primaria y secundaria pasarán de 5.660.000 a 7.600.000, beneficiando a todos los estudiantes de las localidades de alta y muy alta marginación. También hemos entregado presupuesto público a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 132.000 escuelas públicas. Están funcionando 200 universidades públicas del sistema Benito Juárez, ubicadas en regiones marginadas de 31 estados, con 1.503 maestros y maestras y 59.186 alumnos. Se concluyeron los nuevos contenidos de los libros de texto gratuito, con fundamentos científicos y con dimensión humanista. Ya se entregaron 150 millones de ejemplares de libros de texto de preescolar, primaria y secundaria, así como 1.226.800 libros de guías para maestras y maestros. Hemos basificado a 907.000 trabajadores de la educación y se aumentaron los salarios de las maestras y de los maestros. Ningún educador gana ahora menos de 16.000 pesos mensuales. Estamos comprometidos en convertir en realidad el derecho a la salud. Ya está en proceso el plan IMSS Bienestar para garantizar sin distingos atención de calidad con médicos generales, enfermeras, especialistas, medicamentos, estudios e intervenciones quirúrgicas. Todo ello de manera gratuita. Vamos a cumplir el compromiso de basificar a todos los trabajadores del sector salud. Estamos contratando a médicos jubilados del IMSS y de otras instituciones y agradecemos de todo corazón al pueblo y al gobierno hermano de Cuba porque nos han enviado 797 médicos especialistas. Hoy el abasto de medicamentos es del 97% en 23 estados donde ya se ha federalizado el sistema de salud. Seguimos equipando hospitales y pronto contaremos con todo el personal médico para atender a pacientes 24 horas al día y 365 días al año. Antes de que termine mi mandato, el sistema de salud pública va a ser uno de los mejores del mundo. Hemos puesto siempre la salud del pueblo por encima de los intereses mercantiles. Tenemos una campaña permanente contra el consumo de drogas. Seguiremos impidiendo la venta de vapeadores. No hemos permitido la importación del maíz transgénico ni la explotación energética mediante el fracking. No hemos otorgado ninguna concesión para explotar minas a cielo abierto y cuidamos el medio ambiente.
En las obras del Tren Maya, por ejemplo, se han construido 464 pasos de fauna, algo que nunca se había hecho en el país. Seguimos recuperando piezas arqueológicas robadas o trasladadas al extranjero. Se han rescatado documentos históricos, archivos y bibliotecas. La labor editorial continúa su marcha. Solo el Fondo de Cultura Económica ha producido 15.650.000 libros y agradezco a quienes organizan y llevan a cabo los fandangos por la lectura, entre otros y otras. A Beatriz, mi esposa y compañera. Un distintivo excepcional del fomento al arte y a la cultura ha sido la formación de miles de niñas y niños que integran los semilleros creativos. Se trata de jóvenes de las distintas regiones del país que reciben conocimientos de grandes maestras y maestros sobre danza, pintura, música y otras disciplinas que exponen en plazas públicas y teatros al aire libre. Aquí destaco el rescate del lago de Texcoco y la recuperación para beneficio colectivo de los bellos terrenos del Fonatur ubicados en sierras y costas del país. Agrego que durante nuestra administración se ha logrado el aumento de 32 kilómetros de playas públicas y el último año aumentaron 50 kilómetros más que tenía el Fonatur. Destaco la ampliación del área protegida de Calakmul, que ahora llega a 1.500.000 hectáreas y que es la reserva de la flora y fauna tropical más grande del continente después del Amazonas. Hemos declarado 21 áreas naturales protegidas en 767.000 hectáreas de reservas naturales y están en proceso 22 áreas naturales protegidas más para sumar 4 millones de hectáreas en total en esta administración, con lo cual superaremos lo dispuesto y ejecutado en el sexenio del general Lázaro Cárdenas. También fomentamos el deporte, apoyando con becas a nuestros atletas. Por cierto, ocuparon el primer lugar en 2023 en los Juegos Centroamericanos y el tercer lugar en los recientes Juegos Panamericanos celebrados en Chile. Asimismo, la selección mexicana de béisbol ocupó el tercer sitio en el Campeonato Mundial de ese deporte, solo superada por Estados Unidos y Japón. También hemos apoyado 7 escuelas de formación de jóvenes en actividades deportivas. Funcionan una de atletismo, otra de box y 5 de béisbol. Las políticas de desarrollo urbano y de vivienda durante esta administración merecen destacarse por su amplitud y contraste con lo hecho en el pasado. Se han construido más de 1.000 obras de infraestructura y espacios públicos en las colonias más populares y marginadas, en más de 160 municipios de 26 entidades federativas, que van desde malecones, parques, plazas públicas, centros culturales comunitarios y de salud, escuelas, mercados y espacios deportivos, hasta drenaje y pavimentación de calles. Asimismo, se ha seguido una política de construcción de vivienda social para la gente más necesitada y se han producido instrumentos de planeación fundamentales para el crecimiento urbano sea más ordenado y beneficie a los sectores más desfavorecidos. Hemos trabajado para mejorar las condiciones de comunidades afectadas por los sismos del 7 y el del 19 de septiembre de 2018. Rehabilitamos 63.000 viviendas, 171 centros de salud, más de 5.700 escuelas y 2.932 templos, sitios y bienes, con una inversión mayor a 35.500 millones de pesos. Una estrategia fundamental ha sido impulsar la autoproducción de vivienda, reconociendo que la mayoría de los hogares en México se han construido así. Por eso se establecieron apoyos directos, sin intermediarios, para que las familias puedan construir, ampliar o mejorar sus viviendas por su cuenta con un acceso a asistencia técnica. Hasta la fecha hemos entregado recursos en efectivo, no créditos, para construir, ampliar o reconstruir viviendas de 332.000 familias pobres. Otro cambio de suma importancia es que el Infonavit ha logrado recuperar su vocación social. A partir de una reforma legal del gran calado, se reconoció el derecho de los trabajadores a recibir créditos más baratos y flexibles para lo que más les convenga. Adquirir un terreno, hacer una mejora o ampliación a su vivienda, construir en un espacio propio o refinanciar créditos pasados otorgados tanto por el instituto como por las instituciones bancarias. Además, ahora pueden solicitar más de un solo crédito, convertir créditos vigentes a pesos para desvincularlos del salario mínimo o la inflación y evitar aumentos anuales. Disminuimos las tasas de interés, hemos reducido deudas impagables y aumentado la edad máxima para solicitar apoyos. En relación con las tasas, ahora el Infonavit puede prestar hasta 3% a quienes ganan menos y tienen una tasa promedio de 8.3%.
mucho menor a la tasa promedio bancaria, 11.3%, e incluso a la tasa mínima de cualquier banca. Más aún, se permite la liquidación anticipada de créditos de administraciones anteriores y se detuvieron los juicios masivos, los desalojos y las subastas de vivienda recuperada, promoviendo en todo momento la mediación como una alternativa posible. En suma, en 5 años, el Infonavit ha otorgado 2.300.000 nuevos créditos para vivienda, terrenos o mejoramiento, y ha reestructurado un total de 4.800.000 créditos anteriores para aligerar la deuda de las familias. En conjunto, esta cifra representa un aumento de 25% de las acciones hechas en el mismo periodo del sexenio pasado. El Fobiste, por su parte, ha procurado un sistema de financiamiento con esquemas crediticios más accesibles y competitivos para las y los trabajadores del Estado. Así, a diciembre de 2023 había beneficiado a más de 237.000 familias con una inversión de 180.000 millones de pesos. A diciembre de 2023, la Sociedad Hipotecaria Federal, SHF, dio apoyos por un monto total de 6.764 millones de pesos para que más de 294.000 familias pudieran autoconstruir su vivienda. Ahora se ofrecen apoyos enfocados principalmente a atender el segmento popular de la población. Gracias a todos estos cambios, durante los 4 primeros años de nuestra administración, según cifras del INEGI de 2023, alrededor de 3 millones de personas ya no viven en rezago habitacional y esperamos que al final del sexenio este número supere los 4 millones. Además, los indicadores de pobreza señalan que casi 2 millones de personas mejoraron la calidad y espacio de sus viviendas y que casi 1.500.000 ahora tienen por primera vez los servicios básicos. Asimismo, se definió y publicó la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, la primera en la historia de México, con una nueva visión a 20 años que promueve un desarrollo urbano ordenado. En los gobiernos anteriores solamente se realizaron 3 programas de desarrollo urbano en contraste. Hoy, en materia de ordenamiento territorial, se construye un marco normativo como nunca antes. Al finalizar la administración tendremos alrededor de 350 nuevos instrumentos municipales, metropolitanos, estatales y regionales de planeación. Sobre los asuntos agrarios, hemos entregado, como ya no se hacía, tierras a familias indígenas y campesinas. Hemos restituido terrenos comunales como las 45.947 hectáreas devueltas a los pueblos yaquis. Asimismo, está muy avanzada la nueva sede del Archivo General Agrario en la Avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México, el segundo archivo más importante del país y uno de los más significativos de toda América Latina, donde se ordenarán y albergarán en una misma sede más de 170 millones de documentos. Se trata de una construcción de casi 35.500 metros cuadrados que incluye, además, un museo, una biblioteca, un jardín botánico, una plaza pública y oficinas de registro agrario nacional. Será un espacio público de gran valor para la memoria nacional y al mismo tiempo un instrumento de justicia social, pues mejorará enormemente la atención de los más de 5 millones de sujetos agrarios del país. La antigua residencia oficial de Los Pinos se ha integrado al bosque de Chapultepec, que ahora, con los terrenos donados por la Secretaría de la Defensa Nacional, llega hasta el antiguo pueblo de Santa Fe, fundado por Tatabasco de Quiroga. En esa extensa superficie de 800 hectáreas hay espacio suficiente para el disfrute de la naturaleza, la recreación de la historia, la cultura y el arte, así como para la práctica del deporte. Lo mismo estamos haciendo con el rescate de tierras y el emblemático lago de Texcoco. Ya cuentan con Internet para el Bienestar 116.264 comunidades y se atiende con todos los operadores nacionales y regionales de ese servicio a 119 millones de habitantes. Estamos instalando fibra óptica y 12.629 antenas de telecomunicaciones en todo el territorio nacional para alcanzar la meta de que en marzo de 2024 este medio de comunicación esté al alcance del 95% de los mexicanos. Este nuevo despliegue de infraestructura en telecomunicaciones propias del Gobierno de México no tiene precedentes en años anteriores. Los grandes proyectos de telecomunicaciones del Estado se remontan a la Red de Teléfonos de México, adquirida por el gobierno en 1947 y privatizada por Salinas en 1990, y la Red de Telégrafos nacionalizada por el presidente Benito Juárez en 1867. Aún así,
En ninguno de estos casos se tuvo un despliegue tan extenso que llegara a lugares donde nunca había existido comunicación y en un tiempo tan corto como el que se está haciendo ahora. En materia de seguridad pública, ha funcionado bien nuestra estrategia de atender las causas de la violencia con el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Los delitos del fuero federal se han reducido en 29.8%, el homicidio en 20%, el robo en 25.9%, el feminicidio en 28.7%, el robo de vehículo en 47.1% y el secuestro en 77.6%. La Guardia Nacional, con apenas 4 años de existencia, cuenta con 128,000 elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz de la seguridad pública, siempre con la guía de la Secretaría de la Defensa Nacional. La percepción en materia de inseguridad, según la última encuesta trimestral del septiembre del INEGI, es la mejor o menos mala de los últimos 10 años. En 2013 era de 68%, en 2018 de 74.9% y en 2023 de 61.4%. Las Secretarías de Defensa y de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no solo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos, instalaciones estratégicas como las de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. También nos han apoyado en la construcción de 2.750 sucursales del Banco del Bienestar, en la construcción de 2 aeropuertos internacionales, en la remodelación y operación de otros, en la edificación de hospitales, en la distribución y aplicación de vacunas, en la construcción de 364 cuarteles, canales y distritos de riego, acueductos, caminos, limpieza de playas, desasolve de ríos, parques ecológicos, hoteles, muelles, construcción de vías férreas en el Tren Maya y en el ferrocarril del Istmo y del Sureste, así como en la operación de la nueva línea aérea mexicana de aviación. Y como dejó de ser prisión la isla María Madre, ahora es un espacio histórico, ecológico, turístico y cultural, cuidado y administrado por la Secretaría de Marina. En fin, en vez de militarizar al país como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, además de trabajadores leales, entregados y patriotas. Para tener una idea de lo importante que ha sido el apoyo de las Fuerzas Armadas, durante mi gobierno les comparto lo que ha realizado la Secretaría de Defensa del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2023. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que padecimos antes. Aquí considero oportuno agradecer a todos los servidores públicos que me han acompañado en esta travesía para lograr una sociedad mejor, más justa, más libre, más democrática, más independiente. La dirección impuesta en práctica de las acciones para transformar a México la hemos llevado a cabo juntos, con mujeres y hombres verdaderos, como decía Morelos, siervos de la nación, honestos y conscientes. Una vez, cuando empezábamos nuestro movimiento, en un acto en Querétaro, un maestro mayor que fue compañero de la lucha de José Revueltas tomó la palabra y lleno de sentimiento, hizo referencia a un ensayo de Revueltas titulado Un proletariado sin cabeza. Aunque el autor ya había fallecido, el maestro queretano le habló, lo invocó y dijo: Maestro, le doy la noticia de que ya no va a haber un México, un proletariado sin cabeza. Ya hay una dirección horizontal, colectiva y fraterna. Los gobiernos neoliberales buscaron liquidar los principios históricos de la política exterior mexicana, principios que hunden sus raíces en la historia nacional y que durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX colocaron al país como punto de referencia y ejemplo de buena diplomacia ante la comunidad internacional. En este sexenio, el gobierno ha recuperado la tradición diplomática del Estado mexicano, que tan positiva resultó para nuestro país y para el mundo, y está expresada en la Carta Magna en los siguientes principios normativos: el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. El gran prestigio de la política exterior de México
Gobernamos del presidente Benito Juárez. Se refrendó con el presidente Lázaro Cárdenas, sobre todo con la protección y el asilo a perseguidos del mundo de diversas culturas e ideologías, y esta política consecuente se manifestó en importantes decisiones de los gobiernos revolucionarios que distinguieron a nuestro país en el concierto de las naciones, en especial por sus actos humanitarios y de solidaridad. Es motivo de orgullo el poder decir que fuimos los únicos que votamos en contra de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, OEA, en 1973. Mostramos con palabras y con hechos nuestro apoyo a los defensores de la democracia en Chile, víctimas de un golpe de Estado que causó la muerte del estadista presidente Salvador Allende. Pero en esos tiempos funestos hubo también golpes de Estado en otros países latinoamericanos y México abrió sus puertas a muchos perseguidos por las dictaduras de Bolivia, Uruguay, Argentina, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y otros países. No deben olvidarse, entre otras acciones dignas y memorables de nuestra política exterior, la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador, que desde 1981 buscó conducir hacia cauces pacíficos el conflicto armado en ese país, la política de refugio a más de 46,000 campesinos guatemaltecos, indígenas en su gran mayoría, que huían del genocidio perpetrado por las dictaduras militares, o el papel central de México en la creación del Grupo Contadora, para hacer valer la soberanía de Nicaragua y contrarrestar la intervención extranjera en ese país. A esos y otros capítulos de gran trascendencia en la historia de nuestra prestigiada diplomacia deben sumarse la actuación de distinguidos miembros del Servicio Exterior como Matías Romero Avendaño, Genaro Estrada Félix, Gilberto Bosques Saldívar, Alfonso García Robles, Gonzalo Martínez Corbalá, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, Bernardo Sepúlveda y María Teresa Mercado Pérez. Tan destacada la labor de México en el terreno del internacionalismo solidario que parecen insignificantes los desfiguros del "come si te vas" de Fox, la vergonzosa violación de nuestra soberanía que fue la obsecuencia ante el operativo Rápido y Furioso, o la precipitada expulsión de nuestro país del embajador de Corea del Norte solo para congraciarnos con el gobierno de Estados Unidos, y otras perfias cometidas sobre todo en el periodo neoliberal, en el cual la economía cuantitativa se elevó a rango supremo y se le supeditó todo lo demás: la política, lo social, la cultura y la diplomacia. En nuestro tiempo, sin apartarnos de los principios constitucionales y de la tradición de independencia de la política exterior de México, hemos logrado mantener buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Es motivo de orgullo exponer como un ejemplo de independencia y solidaridad la operación de rescate y protección del presidente Evo Morales tras el golpe de Estado de 2019 en Bolivia. Además, es muy honroso estar defendiendo a presos políticos, víctimas del clasismo y de la intolerancia que padecen tanto el expresidente de Perú, Pedro Castillo, como el periodista Julián Assange. Al mismo tiempo, han sido eficaces las relaciones que pudimos establecer con el expresidente Donald Trump durante 2 años y la extraordinaria labor de cooperación con el gobierno del actual presidente Joseph Biden. Nuestro gobierno ofrece amistad y respeto a todas las naciones del mundo y, particularmente, a los países hermanos de América Latina y el Caribe. La política exterior de México ratifica su pertenencia histórica y cultural a dichas regiones e impulsa con énfasis los intercambios económicos, culturales, científicos, tecnológicos y deportivos que abonen a la causa de la integración latinoamericana. Esta disposición está siendo especialmente marcada hacia las naciones centroamericanas y del Caribe, con las cuales hay estrechos vínculos por vecindad, cercanía, cultura e historia compartida. La pertenencia de México a la región de Norteamérica, junto con Estados Unidos y Canadá, es, por otra parte, una realidad histórica, política y económica insoslayable. La relación con el primero de esos países, con el que compartimos más de 3,000 kilómetros de frontera, está marcada por una compleja historia de invasiones, despojo territorial e intervenciones, pero también por un intenso intercambio económico, cultural y demográfico. Nuestra pertenencia al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, la compleja relación fronteriza y la presencia de unos 40 millones de mexicanos en territorio estadounidense y de más de 120,000 en Canadá, así como la residencia en nuestro país de cerca de 1,500,000 ciudadanos de Estados Unidos, colocan la relación con esas naciones
como la prioridad de la política exterior. El Ejecutivo Federal busca que la relación bilateral con Estados Unidos se conduzca con apego al respeto mutuo, la cooperación para el desarrollo y la solución negociada a problemas comunes, entre los cuales los más significativos son sin duda los fenómenos migratorios de sur a norte, las situaciones adversas que enfrentan millones de mexicanos que viven en el país vecino, las expresiones de la delincuencia transnacional, el tráfico de personas, armas, drogas ilícitas y divisas, así como los asuntos específicamente fronterizos y limítrofes, como las aguas pluviales compartidas. Tanto con el presidente Trump como con el presidente Biden hemos llevado buenas relaciones. Con el primero se logró la renovación del tratado comercial y aunque nos confrontamos en una ocasión por la amenaza de establecer de manera unilateral medidas arancelarias a exportaciones de nuestro país por el fenómeno migratorio, al final se llegó a un acuerdo en beneficio de ambas naciones. En especial, debo agradecerle que siempre fue respetuoso de nuestra soberanía. En el caso del presidente Biden, he dejado de manifiesto su amistad en varias ocasiones. Les comparto una de las dos últimas cartas que le envié. Ciudad de México, 8 de agosto de 2023, Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos de América. Presente. Amigo, como siempre, es un gusto enorme saludarte y reconocer sus buenas decisiones en beneficio de su querido pueblo. Le envío esta carta con Alicia Bárcena Ibarra, nueva secretaria de Relaciones Exteriores de México, una mujer honesta, de mi absoluta confianza y experta en el manejo de la política exterior. Como usted sabe, nuestras relaciones marchan por buen camino. El Tratado Comercial de América del Norte nos ayuda mutuamente. Asimismo, con la intervención de Anthony Blinken, secretario de Estado, y de Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional, y de los servidores públicos del Gabinete de Seguridad de nuestro gobierno, hemos avanzado en la agenda acordada en el marco del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos. En el mismo sentido, quiero destacar los logros que hemos obtenido con la valiosísima y constante participación de Elizabeth Sherwood Randall en materia de migración con dimensión humanitaria, control de drogas, en particular del fentanilo y de armas. No puedo dejar de reconocer la importancia que han tenido dos de sus iniciativas: el abrir por primera vez un canal formal para la migración que ha permitido ingresar legalmente a Estados Unidos hermanos cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. Además, usted es el primer presidente en décadas que no hace publicidad construyendo muros en nuestra frontera, ni mucho menos actúa de manera irresponsable e inhumana como lo hace el gobernador de Texas al colocar boyas con alambres de púas en el río Bravo, violando incluso nuestra soberanía. Usted es otra cosa, presidente. Por eso, cuente con nosotros. Vamos a seguir trabajando juntos por el bien de nuestros pueblos. También le informo que recibí su invitación para asistir del 15 al 17 de noviembre a San Francisco, California, a la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Allá nos volveremos a encontrar. No obstante, me gustaría, si su agenda se lo permite, que antes pueda estar en México, pues además de conversar sobre asuntos de interés público y saludarnos como amigos, podríamos ver, por ejemplo, cómo en Altamira, Tamaulipas, la compañía New Fortress de Estados Unidos y la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública de nuestro país, están instalando una planta de licuefacción en el Golfo de México para exportar gas a Europa. O que nos acompaña el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico, donde un fondo de inversión de la empresa danesa Copenhague Infrastructure Partners está por iniciar la construcción de una planta de hidrógeno verde para abastecer a barcos con este combustible limpio y evitar que transiten por los mares del mundo contaminando por la gran cantidad de hidrocarburos que consumen. O también sería muy interesante que conociera algún sitio arqueológico de la gran civilización maya en el sureste que resume la historia, la cultura y el arte de nuestra América y que ahora se expondrá al mundo con la construcción de 1.550 kilómetros de trenes modernos de pasajeros de nuestro país y turistas, que además podrá apreciar la exuberante selva tropical con su fauna nativa y el hermoso litoral del Mar Caribe y sus lagunas de hasta 7 colores. En fin, usted y nuestra amiga Jill siempre serán bienvenidos a México. Saludos afectuosos de mi parte y de Beatriz. Fin de carta. Los gobernantes del ciclo neoliberal pretendieron hacer creerle al país
que la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos, la mayor parte de ellos sin documentos de residencia, era un fenómeno natural e inevitable, y omitieron el hecho de que la salida de poblaciones enteras de sus lugares de origen era consecuencia de las políticas económicas aplicadas por los propios gobernantes, políticas que se tradujeron en la destrucción de la industria nacional, el abandono del campo, la proliferación de la pobreza, el desempleo y la marginación, el desmantelamiento de los mecanismos de distribución y de movilidad social y la agudización de la inseguridad y la violencia. Estos factores detonaron el éxodo de mexicanas y mexicanos hacia el norte en busca de trabajo, seguridad y horizontes de vida. Aunque no haya sido descrito así, fue una catástrofe humanitaria en toda regla. Pero, lejos de preocuparse por resolver las causas profundas del fenómeno migratorio, el régimen oligárquico incluso lo alentó de manera explícita. Por ejemplo, el expresidente Vicente Fox y su equipo consideraron mejor que la gente se fuera a Estados Unidos y hasta propusieron un programa de capacitación para jardineros, enfermeros y especialistas en atender a adultos mayores, con el cálculo de que en Estados Unidos cada vez habrá más demanda de este tipo de trabajadores debido al envejecimiento de la población. Contrario a este pensamiento, nosotros impulsamos el apoyo al campo, la creación de empleos y garantizar el bienestar de los mexicanos para que no se vean obligados a emigrar, evitar la desintegración familiar y que puedan ser felices en sus comunidades de origen, con sus costumbres y tradiciones. Esta misma estrategia de ayudar a la gente en sus lugares de origen la hemos implementado con nuestro plan de cooperación para el desarrollo de países de Centroamérica y del Caribe, donde se aplican con recursos de nuestro presupuesto y con gran éxito los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En cuanto al narcotráfico, también hemos insistido en atender las causas y aunque cooperamos con el gobierno de Estados Unidos para evitar la llegada a ese país de fentanilo y otras drogas dañinas para su población, sobre todo para los jóvenes, de igual manera, en forma respetuosa, les sugerimos que busquen reducir el consumo de narcóticos, pues es indispensable ir al fondo y enfrentar el origen de las adicciones. En nuestro caso, seguimos la política de atender a los jóvenes, evitar la desintegración familiar y fortalecer valores culturales, morales y espirituales. El propósito es dar a las personas motivos sustanciales para vivir y ser felices sin caer en la frustración, el desánimo y el vacío que piensan equivocadamente llenar con el escape transitorio y fatal hacia las drogas. En el terrible y doloroso caso del consumo del fentanilo, que ocasiona el fallecimiento de casi 100,000 personas al año, principalmente jóvenes, en el país vecino, lo más importante debe ser revisar y cambiar el modelo de vida individualista, materialista, la temprana salida de la casa de los adolescentes, con la soledad y el desamor que ello implica. También es necesario actuar en consecuencia con lo que sostenía John Kenneth Galbraith, en el sentido de que la delincuencia y la convulsión social en nuestras grandes ciudades son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta, que ignora o menosprecia a los pobres. La solución actualmente aceptada son las medidas policiales, el confrontamiento de los individuos de tendencias criminales y la lucha, cara y fútil, contra el narcotráfico. A un plazo más largo o más allá de cualquier plazo, la solución más humanitaria y muy probablemente la menos cara es acabar con la pobreza que induce al desorden social. Aplicamos con el gobierno de Estados Unidos una política de buena vecindad. Los tiempos han cambiado y a pesar de los grandes agravios históricos que padecimos por la prepotencia estadounidense, también por largos periodos. Más ahora, cuando nuestros pueblos se han hermandado y compenetrado por las migraciones, y nuestras economías se han integrado y se han vuelto no solo complementarias, sino inseparables, si hay respeto a nuestra soberanía y si, como lo ha dicho el presidente Biden, nuestra relación siempre se dará en pie de igualdad, quedará obsoleta la expresión atribuida a Porfirio Díaz. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Habrá que sustituirla entonces por una que diga, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Transitamos hacia una verdadera democracia y se acabará la vergonzosa costumbre de los fraudes electorales. Las elecciones ahora son limpias y libres, y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente, o quien desvíe el presupuesto público para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza, porque cualquier violación de la autoridad o de un particular a los derechos políticos de los ciudadanos se ha convertido en un delito grave. Pero no solo se ha mejorado y se ha hecho efectiva la democracia representativa, también se pone en práctica la democracia participativa.
El sentido primigenio y máximo de un régimen democrático El sentido primigenio y máximo de un régimen democrático es el gobierno del pueblo. La Constitución de nuestro país estableció un sistema político representativo conformado por funcionarios electos a quienes la sociedad entrega un mandato temporal que debe renovarse periódicamente por medio de elecciones. Pero la falta de tradición democrática y la pérdida de ideales y principios del grupo gobernante conformó una clase política separada del pueblo que acabó operando en función de sus propios intereses. El sentido primigenio y máximo de un régimen democrático es el gobierno del pueblo. La Constitución de nuestro país estableció un sistema político representativo conformado por funcionarios electos a quienes la sociedad entrega un mandato temporal que debe renovarse periódicamente por medio de elecciones. Pero la falta de tradición democrática y la pérdida de ideales y principios del grupo gobernante conformó una clase política separada del pueblo que acabó operando en función de sus propios intereses. El divorcio creciente entre el pueblo oligárquico y el pueblo generó una percepción social de la política como una actividad intrínsecamente corrupta e inmoral. La población terminó por desconfiar de su propia capacidad de influir en las decisiones nacionales y hasta de la posibilidad de cambiar el rumbo del país por medio de la participación electoral. La superación de ese estado de impotencia, abatimiento y desinterés fue resultado de un trabajo de décadas de información y organización social, del surgimiento de movimientos sociales y de la ruptura del monopolio informativo de los medios de comunicación. A esos espacios públicos noticiosos y publicaciones veraces se sumó la participación de las redes sociales, las cuales hicieron posible la circulación de información independiente del poder oligárquico y de las verdades oficiales. Se logró así difundir entre grandes sectores la idea de que la postración nacional era resultado de un ejercicio perverso y distorsionado del poder público, que el país no tenía que estar condenado a vivir para siempre en el desastre neoliberal y que la sociedad podía ser protagonista de una gran transformación si se organizaba para la participación electoral y para contrarrestar las innumerables prácticas del fraude. Esa revolución de las conciencias permitió derrocar al régimen oligárquico en los comicios del 1 de julio de 2018 e imprimir una nueva dirección al país. Hoy, la mayoría de la sociedad mexicana está informada de las realidades políticas y mantiene una vigilancia constante sobre el quehacer gubernamental e institucional. Este cambio trascendente se conduce a una forma superior de ejercicio del poder, la democracia participativa. No es suficiente que la ciudadanía esté informada y atenta. Debe además participar e involucrarse en las decisiones relevantes de quienes la representan en la función pública. Debe borrarse para siempre la separación entre el pueblo y el gobierno. El principio constitucional que señala el derecho del pueblo de cambiar en todo tiempo la forma de su gobierno no ha tenido en la práctica ninguna posibilidad de concretarse. Por ello, consideramos necesario establecer un mecanismo revocatorio como una manera efectiva de control de los mandantes sobre los mandatarios, de corrección de ineficiencias, malas prácticas y actitudes en el ejercicio gubernamental. En consecuencia, ha sido aprobada la reforma constitucional en el Congreso de la Unión que, como ya vimos, establece y permite la práctica de la revocación del mandato. También se eliminaron las trabas legales para la aplicación del método de la consulta popular. Para vivir en una sociedad consciente de sus deberes y derechos, no basta con la posibilidad de elegir a los funcionarios. La sociedad también debe incidir en sus determinaciones. Por tal motivo, el gobierno federal ha sometido a consulta las decisiones estratégicas de interés nacional y, de igual forma, recaba el sentir de las poblaciones en asuntos de interés regional o local y somete a veredicto de las comunidades las acciones gubernamentales que las afecten o involucren, acatando así las disposiciones contenidas en varios artículos de la Constitución y en tratados internacionales de los que México es signatario, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Antes de tomar decisiones, los gobernantes deben escuchar a la población y actuar en consecuencia. Los servidores públicos de todos los niveles están obligados a servir, no a servirse, a ser representantes de la voluntad popular, no como sus usurpadores, a acordar, no a imponer, a recurrir siempre a la razón, no a la fuerza, y a tener siempre presente el carácter temporal de su función y no aferrarse a puestos y cargos. Además, por mis convicciones, mantengo vivos los ideales maderistas de sufragio efectivo y la no reelección. El propósito general de este gobierno es priorizar las libertades por sobre las prohibiciones,
impulsar los comportamientos éticos más que las sanciones y respetar escrupulosamente la libertad de elección de todos los ciudadanos en todos los aspectos, particularmente en lo que se refiere a posturas políticas e ideológicas, creencias religiosas y preferencias sexuales. A la observancia de tales libertades debe añadirse, por supuesto, el más escrupuloso respeto a la libertad de expresión. La relación con los medios de comunicación siempre tendrá como distintivo la más completa libertad y el derecho a disentir. Atrás han quedado las componendas entre empresas informativas y gobiernos. Hoy, las autoridades federales no persiguen ni censuran a nadie, a diferencia de lo que ocurría en los gobiernos neoliberales. Sostenemos, como decían los liberales de la Reforma, que la prensa se regula con la prensa. Nosotros, que padecimos tanto del poder y del hampa del priorismo, seríamos incongruentes y pareceríamos vengativos si actuáramos igual. Nada de eso se repitió. Nunca más casos como los de José Gutiérrez Vivó o Carmen Aristegui. El derecho a la información es una realidad. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, hay conferencias de prensa en las que respondemos preguntas de reporteros y analistas de los medios. Termino este tema reconociendo el papel tan destacado que tuvieron y siguen teniendo en la transformación de México las benditas redes sociales. En el presente sexenio impulsamos la búsqueda de la igualdad como principio rector, la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos. Buscamos erradicar las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros. El paradigma que estamos construyendo se basa en la convicción de que es más fuerte la generosidad que el egoísmo, más poderosa la empatía que el odio, más eficiente la colaboración que la competencia, más constructiva la libertad que la prohibición y más fructífera la confianza que la desconfianza. Tenemos la certeza de que los principios éticos y vanguardistas de nuestro pueblo son las claves del nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el México que está renaciendo tras la larga y oscura noche del neoliberalismo. Claro que el proceso de transformación en marcha ha provocado una fuerte y airada ofensiva de los grupos económicos y políticos de la élite del poder en México y de sus allegados, voceros, medios de manipulación, que no de información, y de integrantes de la academia y de la intelectualidad oportunista y acomodaticia. Sin embargo, hemos enfrentado la gran lanzada del bloque conservador y reaccionario con el respaldo de la mayoría del pueblo, que ha tomado conciencia y ha hecho basta de corrupción, injusticias y humillaciones. Consideramos que nuestro proceso constituye otra enseñanza política de aplicación universal. Podemos afirmar sin arrogancia que en un auténtico proceso de transformación nada se logra con moderación y medias tintas. Los publicistas del periodo neoliberal, además del Photoshop, la risa fingida, el teleprompter, el peinado engominado y la falsedad de la imagen, siempre recomiendan correrse al centro, es decir, buscar quedar bien con todos. Pues no, eso es un error. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios. Si somos auténticos, si hablamos con la verdad y nos pronunciamos por los pobres y la justicia, mantendremos identidad, y ello puede significar simpatía no solo de los de abajo, sino también de la gente lúcida y humana de las clases medias y altas. Y con eso basta para enfrentar a las fuerzas conservadoras. En cambio, si nos desdibujamos, iremos sin remedio hacia el fracaso. La política es un imperativo ético. El político debe, por convicción, representar a algo y a alguien, es decir, tener una causa y tomar partido por una persona, clase, estrato o sector, sin que ello lo lleve a excluir, ignorar, atropellar o faltar el respeto a quienes no piensan como él. Es un hecho que nosotros hemos podido avanzar porque nos funciona la alianza con el pueblo. En nuestro caso, si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos, y en especial por los pobres, ya nos habrían derrotado, los conservadores habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en simples adornos, floreros, títeres o peleles de esos que se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y político en México. Sin el apoyo del pueblo, tampoco habríamos resistido la intensa campaña en contra nuestra, emprendida desde los medios informativos convencionales y las redes sociales, ni una guerra sucia tan intensa y estridente como la que padeció Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. Debe servir de lección la forma de cómo en estos tiempos nuestros adversarios se agruparon para enfrentarnos. Comenzó como una fiesta de disfraces que terminó
cuando todos se quitaban la máscara y mostraban sus rostros verdaderos, exhaustos, opacos y siniestros. Los únicos que han actuado a la altura de las circunstancias son los más pobres y la gente más despierta y fraterna de las clases medias. Se ha reafirmado que, en general, los pobres son más sinceros, leales, menos exigentes y que no requieren de muchas explicaciones. Son humildes, no se creen sabiondos, están próximos a sus emociones y sentimientos, y a la vez tienen un instinto certero para distinguir entre quienes de verdad los quieren y respetan y quienes tratan de engañarlos, aunque los desprecien. El mejor ejemplo contemporáneo de esto que digo es el de los pueblos indígenas de Bolivia, que, como ya vimos, soportaron en silencio la rebelión criolla contra el gobierno del presidente Evo Morales, pero que en las elecciones votaron de nuevo por el candidato del mismo movimiento popular y pluricultural de aquel país. José Martí, en su memorable texto Nuestra América, aconsejaba: con los oprimidos había que hacer causa en común para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores. Otro gran poeta, Antonio Machado, en una carta enviada a un amigo soviético en la época de la Guerra Civil Española, le comenta: en España lo mejor es el pueblo, por eso la heroica y abnegada defensa de Madrid, que ha asombrado al mundo, a mí me conmueve, pero no me sorprende. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos, nuestros varinas, invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. En España no hay modo de ser persona bien nacida sin amar al pueblo. En nuestra historia han sido también los pobres los que nos han sacado a flote. Los mayas chontales de Tabasco fueron los primeros en respaldarnos cuando, en tiempos de mayor ceguera política, comenzamos el movimiento hacia la justicia y la verdadera democracia. Cuando ganamos la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, los que más votaron por nosotros fueron los habitantes de Iztapalapa. En el desafuero sucedió lo mismo. Después de la guerra sucia y de los fraudes electorales de 2006 y 2012, los de abajo no se deprimieron y no claudicaron. En 2018, aunque obtuvimos por primera vez una copiosa votación de la clase media, la gran mayoría de los 31 millones de ciudadanos que me eligieron como presidente pertenecían a las clases populares. Y hace poco, en 2021, en las elecciones intermedias, cuando el bloque conservador quería quitarnos la mayoría en la Cámara de Diputados, fueron los pobres los que más votaron a favor de la transformación. Esto último es admirable y esencial. Casi todos los mexicanos, incluidos los de abajo, saben de la corrupción que imperaba en el país, pero nunca habían estado tan exhibida como ahora. Los pobres tienen una conciencia mayor de ello, acaso porque fueron los primeros en beneficiarse con el manejo honrado y equitativo del presupuesto, y eso los concientizó como nunca, pues jamás han recibido casi nada de lo que por derecho y justicia les corresponde. A ellos no hay que convencerlos de que una minoría gobernaba para robar y mantener el privilegio de mandar, sometiendo y ninguneando a los olvidados y humillados de siempre. Por eso no alcanzó a la alianza opositora, conservadora y corrupta, para ser mayoría en la Cámara de Diputados, que tiene como facultad exclusiva e importantísima para el funcionamiento del gobierno la aprobación del presupuesto. Aquí resulta pertinente preguntarnos: ¿acaso los pobres son tontos o no se enteraron que apenas unos meses atrás de la elección, en esa misma Cámara, los conservadores votaron en contra de que se elevara a rango constitucional y se convirtieran en derechos universales las pensiones de adultos mayores y de niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres y la gratuidad de la atención médica y los medicamentos? No, los masoquistas son otros, y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Al margen de las convicciones en lo estrictamente político, que no politiquero, hay quienes sostienen que, si los pobres ascienden en la escala social y se convierten en clase media, van a comportarse como pequeños burgueses, como ladinos, desclasados y aspiracionistas. Puede que esto haya sucedido en alguna parte, pero seguramente es la excepción, no la regla, porque, como he sostenido, los pobres no suelen traicionar. Con todo, la lucha por la consecución del bienestar para ellos y para toda la población no se refiere solo a lo material, sino también al bienestar del alma. Por ello, nuestro ideal es sacar de la pobreza a millones de mexicanos y convertirlos en ciudadanos de clase media, pero con una mentalidad humanista ajena al egoísmo y el individualismo. A unos meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador, con un gobierno honesto y austero, es posible vivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna e igualitaria.
Además, hemos reafirmado nuestra hipótesis de que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social, lo que impedía el progreso con justicia en nuestro país. Lo más importante y sublime, hemos podido convertir un sueño en realidad. Entre todos y desde abajo, hemos logrado reducir la pobreza y la desigualdad, algo que no ocurría en México desde hacía más de 40 años. Tanto la información dada a conocer por el INEGI como la del Coneval coinciden en que de 2018 a 2022 la reducción de la tasa de pobreza fue de 5.6 puntos porcentuales, al pasar de 41.9 a 36.3%. Esto significó que a pesar de la caída mundial de la economía por la pandemia y por la guerra de Rusia y Ucrania, las políticas públicas de nuestro gobierno lograron que salieran de la pobreza 5 millones de personas. Pero además, en 4 años, de 2018 a 2022, la desigualdad de ingresos entre los hogares más ricos y los más pobres se redujo de 18 a 15 veces. Ahora bien, si comparamos la desigualdad de ingresos por persona entre el año 2010, en que gobernaba Calderón, y el 2022, esta se redujo de 36 a 17 veces. Quiero subrayar que aun cuando de 2018 a 2022 disminuyeron la pobreza y la desigualdad en prácticamente todas las entidades de la República, los más beneficiados han sido los estados del sur y del sureste. Chiapas ocupó el primer lugar en el país en cuanto a disminución de la pobreza con 10.6%. En Tabasco se redujo en 9.9%, en Hidalgo 8.9%, en Veracruz 8.5%, en Guerrero 7.5%, en Oaxaca 5.9%, en Yucatán 5.2%, en Puebla 4%, Campeche 3.9% y en Quintana Roo 3.2%. Además de factores como el incremento salarial y el aumento de las remesas, en estos estados con mayor marginación mejoraron las condiciones de vida y de trabajo porque recibieron más recursos del presupuesto mediante los programas para el bienestar y, al mismo tiempo, fueron los más beneficiados por la inversión pública destinada a la creación de infraestructura, comunicaciones y obras para el sector energético. En el tiempo que nos falta para terminar nuestro mandato, seguiremos con la misma estrategia, atendiendo a todos y respetando a todos, pero dándole preferencia a los más pobres y necesitados. Seguiremos caminando hacia los bellos ideales de la democracia verdadera, la justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad y la soberanía. Nada de corrupción, extravagancias, autoritarismo, clasismo, racismo ni discriminación. Democracia sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no. Pobreza y desigualdad no. Justicia y fraternidad sí.